continuamos con la serie de mensajes que denominamos Misión Posible. El título del mensaje de hoy es Desafiados a crecer. Un desafío es aquello que se constituye en una meta a alcanzar, la cual puede ser personal y también comunitaria. Los seguidores de Jesús tenemos como meta seguir su modelo de vida. Un requisito clave es la obediencia a sus demandas, a sus enseñanzas, para crecer en lo personal y como comunidad de fe. Pablo, en Filipenses 3, ubíquense en Filipenses 3, versículos 13 al 14, Filipenses 3, 13 al 14, dijo: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía un desafío personal, una meta a alcanzar. Nosotros, al igual que Pablo, tenemos el desafío de crecer y madurar en nuestra experiencia de fe. Además, Dios, al repartir los dones, lo hizo con el propósito de crecer y madurar como iglesia. Él, en Efesios capítulo 4, allí se mencionan una serie de dones. En Efesios 4, ya a partir del versículo 13, entre el versículo 13 y el 15, planteando el propósito de los dones, dijo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. En este mismo contexto, en Efesios 4:12, planteó el propósito de la función pastoral, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De ahí la importancia de servir en solidaridad de propósito con los pastores de la iglesia. Cristo es la cabeza y Él ha delegado el alimentar el rebaño y la orientación del mismo en quienes ha constituido en pastores. El crecimiento, en primer lugar, entonces, depende de Dios. El crecimiento de la iglesia tiene origen divino. En 1 Corintios 3:7, el apóstol Pablo alude a las funciones de aquellos que son colaboradores en la comunicación de la palabra de Dios, enfatizando, fíjense en 1 Corintios 3:7, que el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Del mismo modo, en Colosenses 2:19, se destaca que el cuerpo, la iglesia, crece en dependencia con la cabeza, que es Cristo, haciéndose de la cabeza, dice allí en Colosenses 2:19, aquellos que formamos parte de la iglesia, cada uno con sus dones, con sus responsabilidades, haciéndonos de la cabeza, en fin de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así dicen las Escrituras. El crecimiento es producto del obrar de Dios. El obrar de Dios se conjuga con la responsabilidad de su pueblo. Jesús en Marcos, ubíquense en Marcos 5, 26 al 29, Marcos 5, 26 al 29, Jesús dijo:
Así es el reino de Dios, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Recuerden que cuando en la Biblia se habla del reino de Dios, se está hablando de la soberanía de Dios. No se está hablando de un territorio en particular, sino de que Él es soberano. Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, indicando la responsabilidad de sus hijos, de su iglesia, de comunicar la palabra de Dios. Porque nosotros sembramos la buena semilla. Y la semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Porque de acuerdo a lo que dice en Isaías 55:11, tengan presente Isaías 55:11, que la palabra de Dios no retorna a Él vacía y prospera en aquello que Él la envió. Y sigue diciendo el texto que estamos leyendo, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Él da sensibilidad espiritual. Dios da discernimiento espiritual para comprender cuál es el momento oportuno para ayudar a una persona a tomar la decisión por Cristo. Nosotros somos participantes de la cosecha. Dios nos da la sensibilidad para guiar a las personas a sus pies. Hay un equilibrio, una tensión entre la confianza, entre el obrar de Dios y la responsabilidad que nosotros tenemos como pueblo. El crecimiento es producto de la madurez del pueblo de Dios. Ustedes saben que las personas crecen, se desarrollan y maduran. El pueblo crece, se desarrolla y madura. El desafío del crecimiento es tanto en lo personal como en lo congregacional. Cada miembro del cuerpo necesita crecer y madurar para favorecer el crecimiento y la madurez de la iglesia. En función de una genuina decisión de fe, es posible crecer en lo personal y como cuerpo de Cristo. En 1 Pedro, ubíquense en el 1 Pedro 1.13, 1 Pedro 1.13, se exhorta, se nos anima a ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Pedro anima a ejercitar el entendimiento. Nuestra fe no puede depender de nuestras emociones. Nuestra fe no puede depender si algo nos gusta o no nos gusta. Fe y entendimiento de aquello que creemos van de la mano. Pedro en 1 Pedro 1.14 aclara que es necesario abandonar los deseos que antes tenían como producto de su ignorancia. Pablo es muy claro. Hay deseos, emociones, que son productos de la vieja vida, en ignorancia de las cuestiones espirituales. Además, en 1 Pedro 1.15 se recuerda la importancia de ser santos, apartados, dedicados, consagrados en toda nuestra manera de vivir. Así lo dice el texto. Además, en 1 Pedro 1.15, el siguiente versículo, se recuerda la importancia de ser santos. Más adelante, en 1 Pedro 1.22, se desafía a experimentar el amor fraternal no fingido. Nuestro amor tiene que ser auténtico, el darnos al otro tiene que ser auténtico. Dios sabe cuando hay fingimiento, cuando se hace simplemente para guardar las apariencias. Él conoce las intenciones del corazón. Y en 1 Pedro 2.1-3, 1 Pedro 2.1-3, se continúa animando a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda careteada, toda envidia y todas las detracciones, es decir, todas las cuestiones juzgadoras con relación al otro. Y la detracción es el hablar mal del otro. Y decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación, si es que han gustado de la benignidad
del Señor. Pablo en ocasiones era un poco irónico en la forma de expresarse, si es que han gustado de la benignidad del Señor. Toda la demanda de madurez y crecimiento halla su sentido en la experiencia personal con Cristo, habiendo gustado de la benignidad del Señor. Toda la experiencia restauradora, obrada por Cristo, en quien ha creído en Él, halla su propósito, según lo expresado en 1 Pedro 2.9, fíjense en 1 Pedro 2.9, es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El crecimiento y la madurez en la vida cristiana tiene como propósito que anunciemos, comuniquemos el mensaje de salvación. ¿De qué sirve crecer, conocer, saber y no madurar en nuestra experiencia de fe? Se madura en la experiencia de fe cuando yo pongo en ejercicio aquello que Dios espera de mí, aquello que Dios espera de nosotros. Cada uno de nosotros, los que creemos en Jesús como Señor y Salvador, tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Por otro lado, el crecimiento, en segundo lugar, es por reproducción. El cuerpo humano crece y se va desarrollando hasta alcanzar cierta madurez y allí alcanza su capacidad reproductora. Hay una etapa en la que por más que querramos tener hijos, no podemos. Somos niños, nuestro cuerpo no está preparado. Y lo mismo pasa con la iglesia, con el pueblo. Pero hay un momento donde el pueblo cuenta con aquellos que se supone tienen la madurez, el crecimiento, que pueden contribuir al crecimiento de la iglesia. Primero, en calidad de vida. Y en la medida que vamos dando lugar al obrar de Dios, podemos ir observando cómo Dios añade a los que habrán de ser salvos. El crecimiento por reproducción fue prometido al pueblo que no era conocido. Así lo dice la Biblia. Cuando Dios pensó en la reproducción de su pueblo, Él tuvo en cuenta la extensión de su palabra hacia pueblos que aún no lo conocen. En el Salmo 22, versículos 27 al 31, Salmo 22, 27 al 31, se afirma que el obrar de Dios alcanzará a pueblo no nacido aún. Jesús oró en Juan 17, 20 por sus discípulos, incluyendo a los que habrían de creer en Él por la palabra de ellos, de sus discípulos. Y nosotros estamos incluidos en esa oración. Al despedirse de los discípulos en Mateo 28, 19, les encomendó la gran comisión, expresando, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Asimismo, el crecimiento, en tercer lugar, es dado de pura gracia. La misericordia de Dios, el amor eterno de Dios se hace evidente en la misericordia hacia su pueblo. Su gracia, su favor inmerecido está al alcance de todo aquel que cree en Él. Todas las personas tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios. Está en cada uno decidir reconciliarse con Él. El crecimiento es consecuencia, como dijimos, de la misericordia de Dios. El pueblo de Dios se formó a partir de la fidelidad de Dios, no por mérito propio. Dios no nos escogió porque tenemos más méritos buenos que otros. Por eso en Deuteronomio 7, versículo 7 dice: no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Dios y les ha escogido, sino por cuanto Dios los amó. En la Biblia dice que Dios escogió a su pueblo de entre lo más vil, de lo más menospreciado, para mostrar su poder. Y Dios muestra su poder a través de nosotros, de aquellos que somos sus hijos. Jeremías, inspirado por Dios, ubíquense,
en Jeremías 30, versículos 18 al 19, Jeremías 30, 18 al 19 dijo, así ha dicho Dios, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré. Y no serán menoscabados, no serán menospreciados. Esta es promesa de Dios, que también nos alcanza. Porque Dios quiere multiplicar a su pueblo. Pero a lo largo de la Biblia vemos que hay momentos de crisis, momentos difíciles, momentos en que el pueblo se aleja, momentos en que el pueblo se acerca, pero la misericordia de Dios sigue presente, volviendo a dar una nueva oportunidad. Sin embargo, para que Dios cumpla su promesa es necesaria la fidelidad y la obediencia a las normas de vida dadas por Él. Con relación a esto, el crecimiento es consecuencia de la obra restauradora de Dios, porque aquello que está dañado, Dios lo restaura. Dios lo puede sanar en la medida que nosotros nos sometemos a Él. Dios en su misericordia restaura a su pueblo disperso, porque Dios nos va recogiendo de entre las naciones y va haciendo de nosotros un pueblo. En Joel, capítulo 2, versículos 23 al 27, estamos haciendo doctrina. El crecimiento se fundamenta en la palabra de Dios, en aquellas enseñanzas que vienen desde el Antiguo y recorren el Nuevo Testamento. Ustedes también, hijos de Sión, dice allí en Joel 2, 23 al 27, alégrense y gócense en el Señor su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Sus graneros se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y les restituiré, promesa de Dios, les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Promesa de Dios. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de su Dios, el cual hizo maravilla con ustedes, y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Promesa de Dios. Y conocerán que en medio de mi pueblo estoy yo. Esto lo dijo Dios. Y que soy yo el Señor su Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Podrán intentar avergonzarnos, podrán tratar de menospreciarnos, pero ¿saben con quién se meten? Con Dios, no con nosotros. Dios asegura que va a restituir todo lo que el enemigo provocó como pérdida y destrucción. Después de esto, en Joel 2, 28 al 31, Joel 2, 28 al 31, Joel dijo que el Espíritu de Dios sería derramado sobre hijos e hijas, sobre siervos y siervas, varones y mujeres. Contamos con la unción, con la presencia de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No es privilegio de algunos. Y ese Espíritu lo comunica directamente Dios. No lo puedo comunicar yo, ni nadie, en términos humanos. El Espíritu lo recibimos directamente de Dios, cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador. No es casualidad que este pasaje sobre el cual predicó Pedro se encuentre en Hechos 2, 16 al 20. Hechos 2, 16 al 20. Y en Hechos 2, 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. No perdamos de vista el contexto. La iglesia estaba siendo perseguida, los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo dispersos, se iban armando pequeñas comunidades en diferentes territorios y diferentes lugares, lugares que pensaban con 2 o 3, y Jesús que dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré con ellos. Y la iglesia
fue prosperada, fue bendecida. Y la iglesia sigue siendo prosperada y bendecida en la medida que seamos obedientes a Dios. Para dar lugar al obrar de Dios, Jeremías exhortó al arrepentimiento, a un cambio genuino de actitud. En Jeremías 3:13 dice: reconoce pues tu maldad. Si hay algo que no está en orden, es importante reconocerlo para que Dios pueda operar cambios. Este arrepentimiento debe ser genuino, porque Dios no admite actitudes ficticias, fingidas. Dios permite crecer en un contexto de arrepentimiento, de personas que están dispuestas a cambiar de actitud. Dios puede obrar sobre aquellos que tienen disposición a cambiar de conducta en aquello que sea necesario. La promesa es que acontecerá, dijimos, acontecerá que se multiplicarán y crecerán en la tierra. La promesa de Dios incluye restauración y crecimiento. También en Ezequiel hay promesa de multiplicación. A partir de la restauración, producto del arrepentimiento del pueblo de Dios y la misericordia de Dios. Ezequiel 36:11. En Ezequiel 36:11 dice: y haré multiplicar sobre ustedes a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Esto es en medio de un pueblo santificado, restaurado, que anda en obediencia. Dios obra con poder. Dios obró, obra y obrará en medio de un pueblo santificado, de un pueblo que se consagra, que se dedica a Dios. Se arrepiente de sus pecados, no da lugar a la maldad y permite que Dios restaure por completo sus vidas. El crecimiento, en cuarto lugar, es dado desde la perspectiva divina. Sí, la perspectiva divina, la perspectiva de Dios es muy distinta de la perspectiva humana. Para experimentar sanamente el crecimiento es necesario tomar en cuenta su perspectiva, la perspectiva de Dios. Dios es quien da la dimensión del crecimiento. El crecimiento en términos humanos en muchas ocasiones no honra a Dios. El crecimiento en términos humanos suele no incluir cambios profundos de vida. Y entonces se junta gente, pero no necesariamente consagrada en un crecimiento que a Dios agrade. Dios espera que su pueblo haga a un lado toda conducta que no lo honra. El crecimiento desde la perspectiva divina es más allá de lo imposible. En Génesis 17, 2 al 6, Génesis 17, 2 al 6, Abraham recibe de parte de Dios la promesa de ser padre de muchas naciones. La promesa incluyó la tierra que habrían de poseer como pueblo. En Génesis 17, 7 al 8, y fíjense en que la matriz de Sara era estéril. Sin embargo, la promesa de Dios se iba a cumplir y se cumplió. En Génesis 17, 7 al 8 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y seré el Dios de ellos. Detrás de la promesa hecha a Sara y Abraham, en Génesis 18:14, Génesis 18:14, a pesar de la esterilidad de Sara, se levanta la pregunta: ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Todo en potencia es posible para Dios. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Todo tiene su hora, de acuerdo a los propósitos eternos de Dios. La parte que nos toca es obedecer y vivir de acuerdo a las normas de vida dadas por Dios. Y esta la tenemos que tener re clara para dar libertad a Dios para que obre, para no ser un obstáculo en lo que Él quiere hacer. Porque cuando nos movemos por lo que queremos o sentimos, no estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios espera que seamos obedientes a sus enseñanzas. El crecimiento desde la perspectiva divina es más allá de la opresión. Cuando murió José, el pueblo de Dios había logrado sobrevivir
gracias a la provisión de alimentos que él había provisto. Entonces permitió que el pueblo se fortaleciese y se multiplicase. En Éxodo, capítulo 1, versículos 6 al 7, dice, en la fecha en la que muere José y murió José, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Fíjense que en medio de la situación más miserable, donde parecía que sus caminos se habían cerrado, Dios les da una oportunidad en un territorio donde había un hermano dispuesto a recibirlos. Y ellos pudieron crecer nuevamente y pudieron alimentarse. Sin embargo, ¿qué pasó? Volvió la prueba sobre sus vidas. Pero el crecimiento significó una amenaza para los egipcios, que era el territorio donde ellos estaban, que hasta ese momento fue tiempo de prosperidad y de crecimiento. Comenzó una etapa de dura servidumbre y opresión para evitar el crecimiento del pueblo de Dios. Sin embargo, en Éxodo 1:12, para sorpresa del enemigo, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Así dice la palabra de Dios. Morían unos y Dios daba a otros. El crecimiento desde la perspectiva divina es más allá de los prejuicios humanos. En Juan 4:28, cuando la mujer samaritana entendió con quién había estado hablando, dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, es decir, comunicó lo que había visto. Jesús utilizó el testimonio de una mujer para comunicar las buenas nuevas a su pueblo. Pero los discípulos no discernían la voluntad de Dios y actuaban con prejuicio, porque la interlocutora de Jesús era una mujer, que ya con las mujeres había prejuicio. Por otro lado era pecadora y encima samaritana. Y Dios la usó. Y Dios nos puede usar a nosotros, más allá de nuestras limitaciones y los prejuicios que puedan tener con nosotros. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que el crecimiento depende de ti. Tú solo esperas obediencia, sujeción a ti. Que sepamos ubicarnos en el lugar del cuerpo que tú nos diste y podamos servir en solidaridad de propósito, siendo colaboradores los unos de los otros, respetándonos, tomándonos en cuenta. Te alabamos y te bendecimos, porque tenemos la oportunidad de crecer en lo personal y como iglesia. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. En Cristo Jesús oramos.